Bienvenidos al canal. En este caso vamos a ver lo que es el modelo OSI para poder entender lo que es la comunicación entre las diferentes redes de computadoras. Vamos a trabajar con este modelo de referencia que nos permite entender cómo la comunicación se va desglosando capa a capa entre diferentes equipos. Para empezar a comprender este tema tenemos que empezar a definir lo que es arquitectura de red. Una arquitectura de red vamos a definirla como un conjunto de capas y protocolos. La conjunción de estas capas y protocolos, ¿sí?, nos van a permitir definir, digamos, una jerarquía que podemos nombrar como una arquitectura. Esta arquitectura, básicamente de capas y protocolos, cuando hablamos de capas, cada una de esas capas va a proveer, digamos, un servicio específico y esos protocolos van a estar marcando la forma en la que se van a proveer esos servicios, ¿sí?, donde cada una de esas capas va a tener, digamos, una pila de protocolos utilizados. Cuando hablamos de una arquitectura de red, como decíamos, van a definir diferentes protocolos, estándares, formatos de los mensajes, van a establecer reglas para el desarrollo de, digamos, de los productos que se estandarizan para la comunicación y van a estar sometidos siempre a evolución y cambios continuos, obviamente siempre buscando la mejora en lo que es la transmisión de la información. Hablemos del modelo OSI. El modelo OSI se basa, digamos, en una propuesta desarrollada por la Organización Internacional de Normas, ISO, ¿sí?, como un primer paso para lo que es la estandarización de la comunicación, dividiéndola, digamos, en una serie de capas, ¿sí?, y denominándolo como un modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos. Entonces, para poder entender cómo funciona, hablamos entonces de capas, protocolos e interfaces, donde podemos hablar entonces de un host o un equipo que está comunicándose a través de lo que es su capa más alta, ¿sí?, la capa más cercana a lo que es el usuario, en este caso una capa 5, lo vemos de forma genérica, con interfaces para comunicarse con las capas inferiores en este caso, ¿sí? Cada una de esas capas va a ir proveyendo, digamos, servicios a las otras capas para poder llegar a lo que es el medio físico de transmisión, poder enviar los datos y después llegar hacia la capa 5 del host 2 o de la computadora 2 que está comunicándose, ¿sí? Básicamente lo que se da acá es un mensaje que va por diferentes capas y llega a la misma capa en otro equipo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Que cada una de las capas va a utilizar, digamos, el mismo protocolo, o sea, la misma forma, las mismas reglas, el mismo procedimiento para poder comunicarse, porque si no lo hiciesen, digamos, no habría posibilidad de generar una comunicación efectiva entre los dos dispositivos, ¿sí? Entonces contamos con diferentes protocolos que van a ser los mismos para las diferentes capas de cada uno digamos, de estas capas de, valga la redundancia, ¿sí?, de la comunicación que se está dando a través del medio físico en este caso. Bien, para entender entonces lo que es el concepto de arquitectura de red, poder esclarecerlo, vamos a ver este ejemplo de la arquitectura filósofo-traductor-secretaria. Vemos que tenemos en este caso tres capas, la de los filósofos, la de los traductores y la de los secretarios. Cada una de las capas manejan protocolos en común, ¿sí? Entonces, lo que nos va a permitir acá es que este filósofo, que en este caso habla en holandés, ¿sí?, pueda enviarle un mensaje a un filósofo que habla en francés. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El filósofo en holandés le va a enviar un mensaje que sería en este caso me gustan los conejos, por ejemplo, se lo va a enviar a lo que es el traductor. El traductor lo va a etiquetar para decir que está escrito en holandés y lo va a pasar a la secretaria, donde la secretaria le va a colocar, digamos, el número de fax para poder enviarlo a través de lo que es el medio físico. Por el otro lado lo recibe la secretaria y esta información que se estuvo etiquetando, básicamente o encapsulando, lo que va a ocurrir en el siguiente paso es justamente la desencapsulación de este mensaje, en la cual llegó a través de un número de fax, donde está etiquetado que está escrito en holandés, ¿sí?, y ya tenemos el mensaje. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Este mensaje se pasa a lo que es la siguiente capa, que va a proveer el servicio de traducción de ese mensaje, ¿sí? Sabe que está en holandés y que lo tiene que pasar al francés. Entonces el traductor se lo va a pasar al francés y le va a pasar directamente el mensaje
a lo que es el filósofo francés, en la cual manejan, digamos, las mismas herramientas, ¿sí? O protocolos o procesos de comunicación entre sí. Este sería un ejemplo de la arquitectura, entonces, de una arquitectura de red en la cual tenemos varias capas, tenemos protocolos en común, ¿sí? Tenemos la interfaz en las cuales se van enviando el mensaje y tenemos los servicios que va brindando cada una de las capas. Veámoslo a nivel de flujo de información, ¿no? Recién estábamos viendo en el ejemplo donde tenemos un mensaje, en la capa que continúa ese mensaje se encapsula con un encabezado, ¿sí? Propio de la capa, ¿sí? Un encabezado de la capa 4 en este caso. A su vez ese mensaje, como se tiene que transmitir por diferentes medios, hay que subdividirlo, se puede subdividir y seguir encapsulando con encabezados de las capas inferiores, en este caso del modelo, por ejemplo el protocolo de la capa 3, ¿sí? Se divide la información y se agrega un encabezado. Fíjense que el mensaje en este caso se está dividiendo en dos para poder enviarlo por el medio. A su vez, estos mensajes divididos, después en capa 2 se agrega más información, o sea, se sigue encapsulando ese mensaje. Fíjense que el mensaje actual o lo utilizado básicamente de información es M1 y M2, o sea, todo lo que resta es información de control de la capa que permite justamente poder enviar el mensaje de una máquina de origen a una máquina de destino. Cuando llega, como el protocolo de la capa 2 maneja la misma serie de reglas que la capa 2 de la máquina de origen, sabe que tiene que tomar este mensaje y desencapsularlo y pasarlo a la capa 3. ¿Sí? Vemos que elimina los encabezados y el terminador de la capa 2, se lo pasa a la capa 3 vuelve a manejar, digamos, las mismas reglas de la capa 3 de la máquina de origen, desencapsula ese mensaje y se lo pasa a la capa 4. Nuevamente la capa 4 va a desencapsular este mensaje y se lo pasa a la capa 5, ¿no? Donde las dos capas de las dos máquinas se pudieron comunicar entre sí porque utilizaron los mismos protocolos en este caso, ¿no? Vemos que tenemos dos tipos de comunicaciones, una comunicación real que se va dando a través de todas las capas, ¿sí? Y una comunicación virtual que se da entre las capas del mismo nivel, ¿sí? Hay una comunicación virtual entre la capa 5 de la máquina de origen y la capa 5 de la máquina de destino. Esto lo da justamente esta arquitectura a través de las diferentes capas. Pongámosle nombres entonces a lo que son las capas del modelo OSI, ya que tenemos justamente, ya que el modelo OSI básicamente define las capas por las cuales la información, los mensajes van a ir transitando para que se haga de forma estandarizada, ¿sí? Y de forma, digamos, eficaz, ¿no? En este caso. El modelo OSI define básicamente 7 capas de comunicación. Vemos que la más cercana al usuario es la aplicación, capa de presentación, capa de sesión, transporte, capa de red, capa de enlace de datos y capa física. Son las capas que tiene, digamos, el host, en este caso que está comunicando. Obviamente tenemos la capa o el host B o digamos, la máquina de destino que maneja las mismas capas y que cada una de esas capas va a definir lo que se conoce como PDU, unidad de datos de protocolo, ¿sí? Donde tenemos PDU para la capa de aplicación, presentación y sesión, para lo que es la capa de transporte, que podemos hablar también de que tenemos acá segmentos de datos. La unidad de datos de protocolo para la capa de red va a ser el paquete, para la capa de enlace de datos va a ser la trama, y para la capa de la capa física va a ser el bit puro, ¿sí? Los ceros y unos que se van a estar transmitiendo a través de la capa física, a través del enlace, digamos. Recordemos que para la comunicación entre dos dispositivos tenemos siempre diferentes, entre dos dispositivos de red o dos equipos, tenemos diferentes dispositivos entre medio que ayudan justamente a la comunicación. Uno de ellos es el enrutador, que el enrutador es un dispositivo de capa 3, de capa de red. O sea que trabaja a este nivel, va a leer, digamos, la información a nivel de una capa de red, donde esta capa va a poder permitir enrutar y enlazar, digamos, diferentes redes e ir enviando esos paquetes, ¿sí? Porque estamos hablando de la unidad de datos que maneja esta capa, ¿sí? A través de las diferentes redes, ¿no? Poder enviar paquetes a través de diferentes redes. Vemos que también va a manejar enlace de datos y obviamente física porque está transmitiendo la señal, los ceros y unos a través de ese dispositivo. Gracias a estos dispositivos de red podemos justamente enviar la información de un dispositivo A a un dispositivo B, ¿sí? De un host A a un host B.
Analicemos cada una de las capas. La capa física en este caso, ¿sí? La capa donde vamos a tener el medio, donde se van a transmitir bits puros, ceros y unos, ¿sí? Tenemos que definir, digamos, en este caso, cuestiones eléctricas, mecánicamente hablando, ¿sí? De temporización, el tiempo en el cual se transmiten los datos, cuestiones de frecuencias, ¿sí? Analizar el medio de transmisión físico que se está utilizando, qué tipo de medio, si a través de un medio guiado o a través de un medio no guiado, a través de ondas de radio, por ejemplo, ondas Bluetooth, microondas, o a través de lo que es, por ejemplo, la luz óptica, como puede ser la fibra óptica, ¿sí? Definir, digamos, diferentes tipos de cuestiones físicas en las cuales los bits puros se van transmitiendo, ¿no? Obviamente que se busca que la transmisión sea efectiva en este caso, para poder, obviamente, hacer uso del medio, ¿sí? Para poder enviar esos bits puros, unos y ceros, de un equipo origen a un equipo destino. Cuando hablamos después de la capa de enlace de datos, estamos básicamente entramando, ¿sí? Conjugando los bits puros del medio en el cual se transmiten y dándoles un sentido. Esos bits se van a convertir en tramas. Las tramas van a tener información de la capa de enlace, ¿sí? Pura esa capa de enlace que permite, por un lado, acceder al medio para comunicarse, ¿sí? A un medio en la cual, digamos, están utilizándolo varias redes, entonces hay que sincronizar ese acceso al medio. Entonces la capa de enlace de datos se encarga de esa sincronización entre la capa física. Y por el otro lado, lo que va a hacer también es vincular con lo que es la capa superior, que es la capa de red, ¿sí? Va a tener una subcapa también de enlace lógico para poder enviar la información a lo que es la capa superior, ¿sí? La capa de red. Por otro lado, ¿sí? Vamos a manejar lo que es un tipo de direccionamiento físico en la capa de enlace de datos a nivel de tramas, que se conocen como las direcciones MAC. Bien, la capa de red en este caso se va a ocupar del control de la operación de lo que son las subredes, ¿sí? Pensemos que la subred es el conjunto de enrutadores, línea de comunicación que va a haber entre los diferentes equipos, ¿sí? Digamos, los diferentes saltos o caminos que van a tomar los paquetes para llegar de una máquina de origen a una máquina de destino en la red, ¿sí? Pensemos que va a saltar por diferentes enrutadores hasta llegar al destino. Entonces la capa de red se va a tener que ocupar de eso cuando le ponemos, digamos, un protocolo o conocido, digamos, a nivel de este tipo de capas. Podemos hablar de lo que es el protocolo IP y también hablar de direcciones IP, que van a permitir justamente direccionar estos paquetes para poder llegar al destino que, digamos, necesitan, digamos, o en el cual se fueron emitiendo, ¿no? A través de la red. Cuando hablamos de la capa de transporte, estamos hablando ya de que el mensaje se va dividiendo, digamos, en unidades más pequeñas. Podemos hablar de segmentos de datos, podemos hablar de que hay una comunicación de extremo a extremo entre los dos equipos, ¿sí? Ya hablando a nivel de software, hablamos de que tenemos, digamos, procesos conectados, ¿sí? Entre sí a través de la red para poder intercambiar diferentes segmentos de datos, ¿sí? Y que se definen a través de diferentes servicios de comunicación, los cuales pueden ser servicios orientados a la conexión, servicios no orientados a la conexión. Esta capa de transporte va a definir cómo se transmiten los mensajes. Si necesito enviar un mensaje y necesito tener, digamos, la recepción, la confirmación de ese mensaje, o si simplemente quiero enviar mensajes sin ninguna confirmación, ¿no? La capa de transporte entonces va a estar definiendo cómo se transmiten esos mensajes, ¿sí? Cómo se van a transmitir esos mensajes, libre de errores, obviamente, de un enlace a otro. Va a tener, digamos, ese control, esa vinculación de extremo a extremo a través de lo que son los procesos de los equipos que están comunicándose en este caso. Cuando hablamos de la capa de sesión, esta capa va a llevar, digamos, lo que es el control de diálogo. Entonces, básicamente, quién va a transmitir, cuándo se va a transmitir, cómo se van a sincronizar, ¿sí? Manejar, digamos, todo lo que es la sesión y la comunicación
más que nada lo que es la negociación entre los dos equipos entre los dos extremos, ¿sí? Que se están comunicando para mantener, digamos, esa sesión iniciada y controlar todos los diálogos, ¿no? Cuando uno tiene que escuchar los mensajes del otro extremo, ¿sí? O cuando tiene que transmitir datos hacia el otro lugar, o cuando tiene que recibir datos. Básicamente la capa de sesión va a estar controlando todo ese diálogo entre los dos equipos que están comunicándose. Por otro lado tenemos la capa de presentación. Recordemos que se están enviando datos y que esos datos tienen un formato específico según obviamente un sistema de archivos de cada uno de los sistemas operativos que estén trabajando en el envío, digamos, de estos mensajes. Entonces tenemos que tener en cuenta las estructuras de datos abstractas que se van a estar trabajando a la hora del envío. Entonces esta capa de presentación se va a trabajar o enfocar en lo que es la sintaxis y la semántica de la información transmitida, para obviamente trabajar con las diferentes representaciones de los datos, ¿no? La codificación de los datos que permita a los equipos poder justamente armar o enlazar los archivos, ¿sí? De todos los datos que se fueron enviando en las comunicaciones. Una vez presentados esos datos, se pasan, digamos, a lo que es la capa de aplicación. La capa de aplicación va a definir cómo funcionan o cómo se proveen los servicios, ¿sí? Por ejemplo, uno de los servicios más utilizados es el HTTP, el protocolo de transferencia de hipertexto, en la cual, digamos, es la base para lo que es la World Wide Web, ¿sí? la www, para poder tener la conectividad a lo que es la web, ¿sí? Para poder navegar desde una página web, poder pedir una página web a un servidor y poder, digamos, un cliente recibir esa página desde el servidor, se va a hacer a través de lo que es la capa de aplicación. Obviamente a este nivel vamos a encontrar diversas aplicaciones que van a estar, digamos, brindando servicios, ¿sí? a lo que son las aplicaciones que interactúan con el usuario final. Podemos hablar de sistemas de archivos, sistemas de streaming, sistemas o servicios de transferencia de archivos, servicios de almacenamiento, servicios de streaming, servicios de correo electrónico. Todos esos servicios van a definir diferentes tipos de protocolos que se van a utilizar en esta capa, ¿sí? Para poder brindar servicios justamente al usuario final, a la capa de aplicación, que es la que se comunica o interactúa con el usuario final. Para cerrar entonces, volvemos a analizar ahí las capas con un nodo de origen, un nodo de destino, y a volver a trabajar en lo que es la encapsulación y desencapsulación de los datos. Habíamos hablado que en estas tres capas vamos a tener datos de aplicación, ¿sí? Esos datos de aplicación se van a dividir en lo que son segmentos de datos a través de los diferentes puertos de comunicación de los equipos que se van a ir comunicando. A su vez, cada uno de esos segmentos se va a empaquetar o encapsular en un paquete donde tenemos el encabezado. Vamos a hablar del direccionamiento a nivel de red en este caso. Y ese paquete se va a su vez encapsular en una trama donde se le agrega un encabezado de un tráiler o un terminador de trama para poder identificar justamente, ¿sí? El inicio y el fin de los datos en la red. Recordemos que acá se agrega también otro tipo de direccionamiento, que es un direccionamiento físico. Acá hablamos de un direccionamiento lógico. Y esos datos se van a estar transmitiendo, ¿sí? A través de lo que es el medio, ¿sí? Los bits puros, ceros y unos, que se codifican en una señal, ya sea referente a lo que sea o en función básicamente del medio que se esté utilizando, ¿sí? Del medio de las ondas en las cuales se estén codificando. Recordemos que tenemos señales analógicas y digitales que utilizan diferentes tipos de dispositivos físicos por los cuales se va a transmitir la información. Esa es la información que va a ir transmitiéndose y que llega, digamos, a las capas del otro nodo destino, ¿sí? De lo que es el host destino, máquina destino, para generar la desencapsulación de los datos y brindarle esos datos de aplicación justamente a la aplicación final que esté utilizándolos. Bien, esto fue entonces lo que es el modelo OSI. Estuvimos trabajando viendo las diferentes capas, conociendo un poco cuál es el funcionamiento de cada una de ellas y cómo la información se va trabajando en cada una de esas capas. Espero que les sirva la información. Nos vemos la próxima. No te olvides de darle like y suscribirte al canal. Muchas gracias.